Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a este nuevo día de aprendizaje. El día de hoy nos vamos a centrar en el área de ciencias sociales, hablando sobre la temática de la diversidad de población en Ecuador. ¿Qué nos dice? La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. Aquí podemos observar una imagen, aunque no representa la totalidad de la cultura, pero sí es un icono de la diversidad, es decir, diferentes manos de distintos colores, pues entrelazadas, unidas, unas encima del otro. Esto nos representa la diversidad del cual nosotros en el Ecuador somos parte. A pesar de que vivamos en Esmeraldas y seamos de aquí o allá o hemos nacido en otras ciudades, no significa que no formamos parte de esta diversidad. En Ecuador existe una diversidad histórica y cultural, no solamente la cultural, también hay una diversidad histórica, en el hecho pues que tenemos diferentes historias que se han ido transmitiendo de generación en generación, que se ha transformado a lo largo de los años para poder contribuir al país que tenemos. Actualmente nuestro país se encuentra entre los 17 países que ostentan la mayor diversidad biológica de la Tierra. Ya esto pues en otras cuestiones, ya no tanto de la cultura o de la historia, sino de la biología. Todo lo que es biología, los seres naturales y la biodiversidad, el Ecuador ocupa el número 17 en los países megadiversos. Entonces, imagínense si así nomás es en la biología, cuánta mayor riqueza existe en la cultura y en la historia. Entonces, para tener claro esto en nuestra cabecita, de que el Ecuador es el país número 17 en ostentar el título de diversidad biológica del mundo. ¿Qué más nos dice? Vamos entonces a repasar lo del texto en la página 113 y 114 del texto de estudios sociales para ampliar este tema de la diversidad, y luego regresamos a la actividad correspondiente. Entonces vamos a irnos al texto en la página 113, donde nosotros encontramos el tema diversidad de la población ecuatoriana. Ya, déjelo ahí. ¿Qué nos habla aquí? Una teoría nos dice que los primeros habitantes que vinieron hace aproximadamente 12.000 años en el territorio de lo que hoy es Ecuador, vinieron de Asia y Oceanía. Es decir, que una teoría relata o menciona o afirma que los primeros pobladores fueron de estos continentes, de Asia o Oceanía, Por lo tanto, significa que nosotros tenemos esa descendencia asiática. Algunos de estos grupos mantienen su historia y costumbre hasta nuestros días y forman el grupo de ecuatorianos que se autoidentifican como indígenas. Todos estos grupos, pues pertenecientes de esas diversas culturas de Asia y Oceanía, que vinieron hacia nuestro Ecuador y se radicaron en nuestras tierras, pues ellos se autodenominan, ya comenzaron a formar sus poblaciones, sus caseríos y otra cultura, una nueva cultura en donde ellos se denominaban indígenas. ¿Qué pasó con estos indígenas?
Al arribo de los españoles a América en 1492 surgió el mestizaje, que no es nada más pues que la mezcla de varias razas, por así decirlo. Como fruto de este encuentro, de este arribo de los españoles y los indígenas, surgió el mestizaje. Los pobladores nativos asumieron algunas costumbres extranjeras y las mezclaron con las propias. Ya con esta conquista de los españoles hacia nuestro territorio, los indígenas desecharon algunas tradiciones propias de ellos, pues, y adoptaron unas nuevas, especialmente de este mundo occidental que acababa de ser conquistado. Junto con los conquistadores llegaron también africanos, libres y esclavizados. Del enfrentamiento inicial con los lugareños, los cimarrones, es decir, personas esclavizadas que huyeron al monte en búsqueda de su libertad, pasaron a la adaptación hasta que, mezclándose con los indios de la región, dieron origen a las primeras poblaciones afroecuatoriana. Entonces, hagámonos una idea de la historia de cómo los esclavos, al llegar con los conquistadores en sus barcos, en sus naves, al salir, ellos, al ser esclavos, siempre vivían en una constante búsqueda de la libertad. Y al ser este el momento oportuno del arribo de las embarcaciones hacia las costas de nuestro Ecuador, ellos vieron esta oportunidad de libertad y se escaparon. Y es ahí pues que se fueron mezclando con los indígenas de nuestra región, con los indios de nuestra región, y fueron formando las primeras poblaciones afroecuatorianas, ya que surge de la mezcla pues de estos dos individuos, de los esclavos y de los africanos esclavos, y de los y de los indios. Y ahí es donde se denominan poblaciones afroecuatorianas. En la actualidad se encuentran ubicados en todas las provincias del país. La mayoría habitan en Esmeraldas, Imbabura, Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos y Manabí. Este grupo lucha por rescatar y mantener su cultura particular, su historia, su identidad y sus derechos. A diferencia de los indígenas, que también buscan mantener sus culturas, pues el pueblo afroecuatoriano intenta rescatar, mas no mantener solamente, porque recordemos que ellos, al llegar a una nueva comunidad, a un nuevo lugar, y al ser esclavos, al no tener esa libertad, pues tuvieron que mezclarse, y en esa mezcla perdieron sus costumbres, las abandonaron por propia decisión de ellos para poder ser libres. Entonces, actualmente se busca esta particularidad, rescatar la cultura afroecuatoriana. Con el paso del tiempo, el territorio ecuatoriano ha recibido en diferentes momentos a grupos de migrantes de diversos continentes como Asia, África, Europa y de la misma Latinoamérica. Hay que pensar pues que todos los continentes, todos los países viven en constantes desplazamientos. Nosotros como ecuatorianos también migramos hacia otras ciudades, y los de otras ciudades también migran hacia nuestro Ecuador por diversas situaciones, tal vez por interés,
otros por diversión, otros para tomarse sus vacaciones definitivas cuando ya se jubilen, en fin, etc. Y a lo largo de la historia se ha recibido dentro del país a diversas población de Asia, de África, de Europa, incluso de Latinoamérica. Este último pues lo podemos ver claramente con los migrantes venezolanos que actualmente pues viven este desplazamiento. La solidaridad y el sentimiento que nos debe unir profundamente a todos los hermanos y hermanas ecuatorianos y así poder afirmar que quienes vivimos en Ecuador somos el resultado de un largo y complejo proceso de fusiones culturales entre varios grupos humanos y que juntos constituimos una sola nación y trabajamos para llevar adelante nuestra patria, pensando siempre en tiempos mejores. Esta última frase pues nos invita a pensar de que no formamos parte de una determinada cultura, pero a la larga más nos debe de unir nuestro sentido de ser patriotas, de ser ecuatorianos, que el sentido de pertenecer a una identidad cultural. ¿Ya? No con esto quiero decir que no se debe de valorizar la identidad cultural, sino hacerla vivir en las diferentes culturas, sintiéndonos todos como ecuatorianos que somos, que a la final resultamos de una larga mezcla de culturas. Es por eso pues que se busca actualmente pues que la mayoría de nosotros seamos considerados mestizos. No podemos decir yo soy blanco porque mi color de piel es así. No, porque yo desciendo de una serie de personas, desciendo de una serie pues de nacionalidades, de identidades culturales que se van mezclando y por lo tanto yo soy mestizo. Tampoco se puede decir yo soy 100% afro, en el caso pues de que alguno sea de piel morena. No podemos mencionarlo el 100% porque en realidad todos somos mestizos, todo en este proceso de conquistas, en los procesos históricos y que han surgido a lo largo de la historia del Ecuador, se han ido mezclando las diferentes culturas. Por lo tanto, nosotros resultamos como mestizos. La población de un país es el conjunto de personas que habitan en él. Eso es importante tener en cuenta. La población no es que va a depender de la raza, del estatus social o de la identidad cultural. No. Va a depender del conjunto de personas que habitan dentro de ese país. Para conocer la estructura de la población es necesario realizar estudios estadísticos, lo que conocemos con el nombre del censo. Este es el recuento periódico de la población. En este apartado no voy a entrar tanto porque si no el video se me hace muy largo. Vamos a terminar de leer este apartado de la página número 14 y vamos a pasar rápidamente a nuestro cuadernillo de trabajo en las páginas 49 y las páginas 50. Ya en las páginas 49 vamos a realizar el literal 8, 9 y 10. Al literal 8 me dice la pregunta: investiga los antecedentes que surgieron para la batalla de Yaguarcocha. También di cuál es el significado de esta palabra quichua, cómo hubieran sido un arreglo pacífico en esta situación. Vamos a consultar esto si no lo encuentra en el libro, aunque aquí dice que lo busque en la página número 111. Usted se puede trasladar nuevamente al libro de acá
y lo busca en la página 111. Recuerde que esta última página es la 114. Entonces usted la puede buscar en la 111. Y ahí encontrará la respuesta. Si por si acaso no encuentra el significado de Yaguarcocha, pues me escribe por interno que yo con gusto se lo daré. En la actividad número 9 vamos a contestar verdadero o falso según corresponda a cada enunciado que nos plantea. Aquí tenemos sobre el censo, que no leí ahorita, que los mandé a que ustedes terminaran de leer, y todo lo referente pues de algunas temáticas que tratan en la página 114. Entonces estos 3 enunciados usted lo puede encontrar en la página 114 para que responda verdadero o falso según corresponda. En la actividad número 10 nos menciona: ¿te han encargado de realizar un censo en tu escuela? Anota los aspectos que te gustaría investigar y las preguntas que realizarías. Recordemos que el censo pues es una entrevista donde nosotros recolectamos información. Y aquí nos pide que anotemos los aspectos que nos gustaría investigar. Vamos a pensar y a escribir qué es lo que a mí me gustaría investigar de mi escuela. ¿Ya? ¿Y qué serían esas preguntas que harían? Por ejemplo, a mí me gustaría investigar acerca de dónde viven los profesores. Entonces, yo voy a hacer las preguntas, o me gustaría investigar más sobre mis profesores. Y yo voy a hacer varias preguntas. Primero, la edad del profesor, el nombre del profesor. Segundo, dónde vive. Tercero, si tiene familia o no tiene familia. Entonces, todas estas son preguntas que me ayudan a saber más o a conocer más al profesor. No solamente lo podemos hacer con esto del profesor, podemos tomar otro ejemplo, como por ejemplo, ¿por qué existen o por qué no existen tal vez tantas computadoras en la escuela? Entonces usted va a ir anotando pues unas preguntas que le ayuden a responder por qué no existen tantas computadoras. En la actividad número 11 vamos a realizar un dibujo donde se explique la siguiente idea: blanco, mestizos, afroecuatorianos, todas las nacionalidades indígenas y Montuyos igual Ecuador. Es decir, aquí nosotros tenemos varias palabras de varias culturas, que el resultado de esta operación de suma es Ecuador. Significa que vamos a dibujar algo que mezcle o que sume todas estas culturas. Vamos ya a quedar en creatividad usted, y después pues encerrarlo en algo como el resultado de que es Ecuador. Ya queda a creatividad suya cómo lo realice, lo dibuja y luego lo pinta. Explica qué medidas podemos adoptar desde la tecnología para colaborar en la disminución del calentamiento global. Vamos a ver pues qué medidas podemos hacer a favor del medio ambiente. Para eso tenemos que leer la página 120. Si usted no encuentra ahí, pues también puede buscarlo por internet. En la actividad número 13 vamos a pensar en pequeñas cosas que podrías cambiar en tu escuela. Reducir la contaminación, para reducir la contaminación y así frenar el calentamiento global. Por ejemplo, en nuestra escuelita se consume bastante lo que son las botellas plásticas, especialmente de agua. Una idea que se podría ocurrir y sería muy buena, de que se colocaran bidones en las diferentes aulas, pues para que los niños de ahí puedan tomar su agua y no estén llevando botellas plásticas. Esta es una idea, puede ser que ya la estén implementando, porque no conozco todavía la escuela.
o sea, cómo se trabaja en la escuela. Ustedes podrían tener otras ideas pues que ayuden en este pensamiento. Nos vamos a regresar a nuestra página anterior y sobre el tema del mestizaje o la cultura latinoamericana, lo que ya hemos visto, vamos a hacer en una hoja reciclada 3 ideas principales sobre el tema del mestizaje, es decir, sobre la lectura que vimos aquí. Ya, esta primera lectura vamos a sacar 3 ideas principales. Vamos a plantear 2 preguntas sobre el mestizaje cultural. En concreto, la diversidad. Vamos a poner la diversidad cultural para que no se confunda. ¿Ya? Y finalmente vamos a crear un dibujo y una frase sobre la riqueza de identidad cultural en nuestro país. Entonces, estas 3 actividades usted las realiza en su cuadernito de trabajo. En el libro no están, pero ustedes las tienen que realizar aquí. Estas páginas de aquí sí las tienen en los libros nuevos que se le entregó la semana pasada. Con esto pues me despido y nos vemos el día de mañana.